verdad tenía que ver justamente con eso, con alumbrar, con evidenciar algo. No tiene que ver necesariamente con ideas, tiene que ver con realidad, con lo absoluto, tiene que ver con aquello que aunque no se pueda necesariamente ver o explicar, existe o está. Porque el hombre busca lo tangible, busca lo observable, busca aquello que es comprobable, porque eso le da aparente seguridad. Ahora, la verdad es que hay un mundo espiritual, la verdad es que hay un demonio, la verdad es que detrás de los ídolos hay una fuerza maligna, un demonio que actúa. Pero acá el hombre no lo quiere ver y deposita su confianza en esto. Sin embargo, en lo que no ve, no quiere depositar su confianza. Jesús no es una verdad absoluta, relativa, es una verdad absoluta. Y no porque él tiene el pensamiento y la idea correcta, sino porque él es la encarnación de todas estas cosas que estamos hablando que son realidad. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, cuando usted tenga la disposición de vernos. Gracias por estar aquí, gracias por visitar el canal, por estar en este programa, como todos los capítulos que emitimos de diálogo. El logo del programa, el remate del programa es "La verdad nos hará libres". Pastor, estamos con el pastor Rachumik para que conversemos con él acerca de cosas importantes. Pastor, su saludo. ¿Cómo están? Espero que sigan creciendo en el Señor y que, como dice el lema, la verdad os haga libre cada día. Hay que descubrir la verdad, hay que vivir la verdad, hay que encarnar la verdad, hay que ser parte, en todo caso, de esa realidad noble, sublime, maravillosa, como es Dios, pero con quien tenemos que unirnos, que es la verdad absoluta. Sí, usted menciona una palabra que es bastante, debe ser bastante cristiana, lo absoluto, porque ahora vivimos en un mundo relativo, en un mundo que cada uno tiene su verdad, y luego caemos en total confusión y anarquismo, que es lo que busca el diablo, ¿no? Nos haríamos entonces la pregunta en este sentido: ¿qué es la verdad? ¿A qué denominamos la verdad? Sé que por siglos y siglos se ha desarrollado el tema de la verdad desde el punto filosófico, teológico, y al final de cuentas hay mucho que hablar acerca de la verdad, pero Jesús se definió y dijo que Él era la verdad, el camino, la verdad y la vida. Mira, el tema, ese es un tema grande, largo, complicado, porque habría que pasearnos por la filología para ver el diferente sentido de la palabra, etimológicamente hablando. Pero si queremos centrarnos un poco en el texto y desde la lógica bíblica, tenemos que hacer diferencia entre lo que se piensa como la verdad en la actualidad, ¿no? Porque la verdad como actualidad ahora es idea, es conjunto de ideas que se construyen y a través de lo cual se construye una realidad. Es decir, la verdad es aquello que se logra descubrir luego de escarbar entre los hechos, de tratar de pensar, reflexionar y darle sentido a los hechos. Curiosamente, la verdad está más ligada ahora a la idea, a ideas, ¿no? Es decir, a pensamiento, razón. Cuando curiosamente la verdad, en la época en que se escribe el Nuevo Testamento y en la época de los griegos, la verdad tenía otra connotación, tenía que ver con alumbrar, tenía que ver con sacar a la luz algo, es decir, estaba más ligada al concepto de fos, al concepto de luz, que es decir, tiene que ver con aquello que hace notorio las tinieblas, hace notorio, que rompe las tinieblas, ¿no? Y verdad tenía que ver justamente con eso, con alumbrar, con evidenciar algo. No tiene que ver necesariamente con ideas. Bajo este concepto, la verdad no está a la luz de todo, la verdad está oculta. La verdad está oculta, es decir, se tiene que evidenciar. Es aquello que existe, pero que no es evidente. Y a esa verdad se llega a través de procesos, se llega a través de adquisición de conocimiento, se llega a través de revelación. Ya, es que curiosa, ahí está muy buena la observación, porque a la luz de la lógica natural, la verdad es lo observable.
mientras, es lo objetivo. La verdad, en la lógica que nosotros estamos viendo, es más subjetiva. Entonces, no. Aunque se puede ver, aunque se puede ver, no se descubre, sino se discierne. Es decir, lo intuyo. Es que la intuición te lleva por el plano de ser alguien especial y sobrenatural tú. Muchos dicen que lo científico es la verdad. Y hemos visto en el transcurso... Esa es la verdad verificable. Ahora, por ejemplo... Perdón, pero ni siquiera eso, porque la ciencia un día dice una cosa sí, conforme avanza... Correcto, va cambiando, porque no tiene la absoluta, la verdad absoluta. Entonces, la verdad a la luz de lo que nosotros entendemos en la Biblia, tiene que ver con realidades, tiene que ver con realidad, con lo absoluto, tiene que ver con aquello que aunque no se pueda necesariamente ver o explicar, existe o está. Y la verdad no cambia. No cambia. O sea, pregunta, ¿tú ves el viento? No. Ahí está. Tú ves, puedes explicar a la luz de leyes que se han construido respecto a la gravedad, etcétera, etcétera, por qué es que las cosas caen, no caen, por qué el planeta siendo tan pesado, con toda la cantidad de gente que hay, el mar, ¿por qué flota? Podemos incluir por leyes físicas que... Pero con todo eso, ¿no es cierto? Con todo eso, uno no ve las leyes. Uno trata de definir, trata de explicar. Haciendo hincapié y regresando un poquito en lo que usted decía. Es decir, la verdad está ahí, lo podemos ver, pero lo empezamos a buscar. Porque vemos al hombre, vemos a su necesidad y empezamos a buscar la verdad. Y es ahí cuando empezamos a crear teorías y cosas, pero en cuanto a la verdad de Dios, no se busca de esa manera. No. Porque el hombre busca lo tangible, busca lo observable, busca aquello que es comprobable, porque eso le da aparente seguridad. Y ahí, para buscar la verdad teológica, tiene que ver mucho la fe. Bueno, primeramente tiene que existir, y lo que dice la Biblia es que Dios es verdad, Dios es Dios de verdad, es la verdad. Cristo es el camino, es la verdad. El Espíritu Santo es toda verdad. O sea, la verdad es una realidad. La verdad no es un pensamiento, es una realidad. No sé si me dejo entender. O sea, porque una cosa que tú pienses, atribuyas categorías, cualidades, características e inclusive intuyas leyes sobre cómo funciona algo, y otra cosa es si eso es verdad o no es verdad. Es lo que le pasó al ciego cuando Jesús lo sana y le dicen, pero explícanos, y dice, bueno, yo no sé nada, lo único que sé es que habiendo sido ciego, ahora veo. Esa es un poco, digamos, la descripción de... Vamos al otro lado, está bien lo que dices, pero tú ves un demonio. No. ¿Pero existe o no existe? Sí, sí existen. Entonces, la gente puede decir que no, que es el viento, la gente le puede dar inclusive un nuevo concepto, una nueva definición a algo, pero bíblicamente hablando eso tiene un nombre. Los ídolos que, entre comillas, los falsos santos, yesos y todo, que hacen milagros, ¿quién los hace? Si la Biblia dice que tienen ojos y no ven, manos y no palpan, boca y no hablan, pero también dice la Biblia que el que adora ídolos adora demonios. Lo que está detrás de un ídolo es un demonio. Pero la gente le llama santo. Ya le atribuyó características a alguien, poder a alguien o a algo que no tiene poder. Sin embargo, lo que está detrás, lo que es real, no lo ve, no lo quiere entender. Le provoca pánico a veces entenderlo. Entonces lo deja de lado y lo redefine y le da nuevo sentido a las cosas, y entonces a eso le llama realidad. No, pero si se mueve, si la Virgen lloró o recibió alguna cosa, un falso milagro, una falsa bendición. Entonces,
Va desde el objetivo tratando de llenar de contenido aquello que tiene ya contenido, lo redefine, pero sin embargo, esto es otra cosa. No es lo que ellos están viendo. Ahora, la verdad es que hay un mundo espiritual, la verdad es que hay un demonio, la verdad es que detrás de los ídolos hay una fuerza maligna, un demonio que actúa. Pero acá el hombre no lo quiere ver y deposita su confianza en esto. Sin embargo, en lo que no ve, no quiere depositar su confianza. Pero la Biblia no dice que el padre de toda mentira Es el diablo. Entonces, es el diablo que va desviando esas cosas a ese lado. Correcto. Le es más fácil al hombre ir en pos de lo que sabe, piensa, lo tangible, lo observable, lo contable, ¿no? Ahora, la Biblia dice que Dios es verdad y no le cree, nadie le cree. La realidad no es lo que nosotros vemos, es la totalidad, lo absoluto de Dios. No soy platónico, por si acaso, para decir que la vida está arriba y acá abajo se manifiesta. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que ni Platón lo podría entender, ni nadie. Porque ¿sabe qué? Lo real está en Dios. La vida real, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que el hombre pueda argumentar como cualidad sublime, está en Dios. Esa es la verdad. Todo lo que nosotros vemos es lo desdibujado, lo que el hombre crea o el diablo crea. Esa es la única verdad que me sirve. Es la única verdad que establece el texto bíblico, es la única verdad que es verdad. O sea, tiene que haber una verdad absoluta, no relativa. Jesús no es una verdad relativa, es una verdad absoluta. Y no porque él tiene el pensamiento y la idea correcta, sino porque él es la encarnación de todas estas cosas que estamos hablando que son realidad. Y el Espíritu Santo nos lleva a esa realidad. El hombre por siglos ha buscado la verdad cuando la ha tenido ahí, ¿no? E incluso si no tuviera la iluminación del texto, de la palabra, de la Biblia, del libro, Dios pone ese sentimiento de búsqueda de Dios, de conocer qué es lo bueno, qué es lo malo, en el corazón del hombre. O sea, el hombre no tiene excusa para decir que no conoce la verdad, pero sin embargo en el hombre de ahora busca dejar de lado la verdad, de decir que ya no existe la verdad, que Dios no existe. Todo lo relativo, todo lo que le conviene, porque el hombre vive en las tinieblas. Y por eso Juan, cuando habla de esto en su primera carta, dice que si alguien dice que no ha pecado, miente, ¿no? Y la verdad no está en él. Por el contrario, está en tinieblas. Ahora, el que está en tinieblas dice que la verdad no está en él. No dice, el que está en tinieblas no tiene luz. Sin embargo, dice que el que está en tinieblas, la verdad no está en él. Pero lo curioso es que compara tinieblas con verdad. Lo que hablábamos de que la verdad es alumbramiento. Es alumbramiento. La verdad tiene que ver con descubrir, con mostrar aquello que no se ve. Y el hombre cuando entró en la ilustración, que empezó a descubrir tantas cosas, en realidad no estaba descubriendo nada, porque lo que Dios simplemente está descubriendo lo que se les es dado a conocer de todo lo absoluto, de todo lo maravilloso que Dios es y ha creado. El hombre busca la verdad de acuerdo a su conveniencia. Claro, trata de explicar la existencia desde su propia lógica. Por ejemplo, ¿desde cuándo se habla de la ley de la gravedad? Un aproximado. Newton, 1400. 1400. Antes de eso, la ley de la gravedad existía, pero ¿quién la había teorizado? Se observaba, pero nadie le prestaba atención. Entonces se daba como por sentado las cosas. El asunto es que nosotros pensamos que cada vez que se descubre algo, ese descubrimiento está por encima de la verdad. Y no es así. Simplemente está develando una arista de la verdad. Lo que en la traducción se dice desocultamiento. Desocultamiento. Por eso es que Juan antepone verdad a tinieblas. ¿Por qué? Porque la verdad hace visible o disipa las tinieblas. Y las tinieblas ocultan. Lo que ya está oculto lo hace más oculto. Llevémoslo un poquito más al tema de Dios, ¿no? Cuando la verdad se va de este mundo y muere por nuestros pecados,
vieron Tinieblas. tinieblas. El hombre que muere sin Dios va Pero eso es lo que dice Juan en su evangelio, dice que la luz vino al mundo y ¿qué hizo la gente? Amó más las tinieblas que la luz. O sea, aquello que podía develarle la verdad, la realidad, lo sublime, lo eterno, la salvación, la vida, lo desecharon. Y aman más las tinieblas. Y las tinieblas sí están ligadas al pecado, eso es lo que dice Juan en su primera carta. Entonces, si alguno dice no ha pecado, está en tinieblas, ¿no? Pero es mentiroso encima y quiere hacer a Dios mentiroso. El mentiroso es el hombre, el mentiroso es el diablo, que no quiere caminar en luz y que no quiere que todo lo oculto que hay, que daña al hombre, que va en contra de Dios, salga a la luz. Entonces prefiere la oscuridad y negar la verdad, negar la realidad, negar la luz. Para conocer la verdad, yo necesito alguna ayuda. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en toda bondad, justicia y verdad. Él es el que nos lleva a la verdad. Él es el que nos lleva a la verdad. Jesús dijo que él inclusive nos iba a hacer posible el conocimiento de Jesús. Conocer la verdad. El Espíritu Santo nos llevará a conocer a Jesús, que es la verdad. Él habla de él. El Espíritu habla de Jesús. Entonces, quiere decir que Jesús habla del Padre, que es la verdad. Y es lo que vemos ahí. Entonces, ¿quién nos va desalumbrando todas esas cosas? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, si no hay llenura del Espíritu, si no hay vida en el Espíritu, aunque hayamos levantado la mano, vayamos a la iglesia, sirvamos, la pregunta es, ¿estamos en luz o estamos en tinieblas? Nuestras obras lo dirán. Exacto. Y en este tiempo de tantas verdades, ¿cómo el cristiano debe...? Es que hay una verdad absoluta. Pero ¿cómo lo explican? Porque muchas veces hay discusiones entre científicos que van y tratan de hacer quedar en ridículo a cristianos confesantes. Pedro decía que había que defender nuestra fe con razón, ¿verdad? Entonces, la razón no está despegada de la fe. Por eso podemos nosotros defender nuestra verdad, que es la verdad absoluta, no es nuestra verdad, sino es la verdad, y esa verdad es la que afecta al mundo. Por eso es que cuando empezamos a predicar la verdad, el mundo como que se siente el impacto. Siente el impacto y se le vuelve inseguridad. Me hace recordar, por más de 30 años enseñé un curso que se llamaba Génesis y Ciencias Modernas. Y ahí hablamos justamente de cómo es que las ciencias aparentemente iban en contra de la Biblia. Entonces hablamos de cómo la paleontología, la arqueología y todas las ciencias trataban de decir la Biblia, ¿no? Curiosamente, cuando uno estudia a fondo las propias leyes que se formulan para tratar de hablar, por ejemplo, de evolución y de los saltos, ¿no? Porque curiosamente se habla de saltos en las especies. Una de las leyes, la segunda ley de la termodinámica, por ejemplo, dice que las cosas no van en evolución positiva, sino en devolución, es decir, involución. Entonces, ¿cómo es que un gusano se convierte en hombre? Que la propia ley dice eso. Una serie de contradicciones que tiene la ciencia, que su deseo y esmero por tratar de construir salta cosas y también se desdice a sí misma. Pero el que no lee cuidadosamente, no entiende esas cosas, lo que va a decir es, bueno, la primera ley dice tal cosa, de la segunda, de ahí me salto a la tercera y a la quinta, pero no digo el resto. Pero quizás por eso todavía sigue siendo teoría. Y toda es por eso, correcto, la ciencia, mira, curiosamente en este tiempo, estamos ya no en el tiempo de la razón lógica, sino la lógica del sentimiento, ¿no? El sentimiento manda, ya la ciencia quedó de lado, ya. Todos los postulados científicos, por eso que, sin ánimo de meternos a este tema, el hombre es lo que siente, el hombre no es biológicamente varón, mujer, psicológicamente varón, mujer, antropológicamente varón, mujer,
científicamente varón, mujer, ahora es lo que siente. Si quiere ser un dálmata, es un dálmata. Pero eso nos va a llevar a la anarquía total. Pero es que ya no existe la ciencia como tal. Y la ciencia no está disociada de la palabra de Dios. Correcto. Más bien la comprueba. Ahora, lo curioso es que se ha dejado eso, porque ya no le sirve, no sirve para esta época, aparentemente, porque ya la gente tiene que sentir para volver al instinto animal y luego el instinto animal a estados, estados primarios de conciencia, o sea, ser animalitos. Y si a esto le aumenta la inteligencia artificial para el control de la humanidad, entonces estamos en una situación en la cual sí se involucionó completamente, científicamente o matemáticamente, o si se quiere, desde la tecnología. Entonces, más importante es el número para llegar a eso que la verdad para llegar a eso. Estamos en un declive total del ser humano. Y hablamos de un nuevo hombre, ¿no? Y la nueva criatura es un ser sin conciencia, según la inteligencia artificial. Claro. Y se le va quitando todas estas cosas a sentimientos, emociones y todo para ser manipulado. Como zombie. Entonces, y no haber sentimientos, no haber nada, ¿no? Tú puedes matar a tu familia, puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida desde el dictado de la inteligencia artificial. Es lo que decía Nietzsche. Los poderes bajo la sombra. Es todo un tema, es todo un tema que va a pisar callos, pero ya lo decía Nietzsche, que el hombre tenía que sacar todo. Claro, ese es el profeta de este tiempo, ¿no? Profetizó de estos tiempos. Para ser hombre tenía que el hombre alcanzar toda su miseria. Y también lo dijo Pablo hace mucho más antes, que el hombre iba a dejar su amor natural, iba a ir degradándose poco a poco. En los últimos tiempos, claro. Entonces, tenemos que tener un llamado a esa búsqueda de la verdad, ¿no? Que el hombre sabio es el que va buscando la verdad y es el que teme a Dios, que es la verdad, ¿no? Esa es la reflexión final en cuanto a la verdad. Curioso porque los árabes, cuando tú lees el camino, la verdad y la vida de Jesús como tal, se quedan impresionados porque ellos buscan un camino para encontrar la verdad y algún día a ver si los lleva a la vida. Y todo eso está en Jesús. Y por eso es que se les rompe el esquema ahí. Pues, se le rompe el esquema con Cristo. Y en el caso del hombre natural, el hombre no religioso, por decir así, que es mentira, en el fondo sí tiene una religión. Todos tienen religión. Lo que busca es deshacerse de todo camino que lo lleva a la verdad y que lo lleve a la vida, porque ese es el diablo que vino para hurtar, matar y destruir. ¿Por qué alguien que busca la verdad camina en la mentira? Porque está entenebrecido. Porque no tiene la luz. Entonces, si el Espíritu Santo no llega a traer luz, nuestra luz sin el Espíritu es mismas tinieblas. Es falsa luz. Es la luz que te arroja el sentido humano, el alma humana, la sabiduría humana, la construcción humana de la mano del sistema y de la mano del león. Dice que el hombre buscando ser sabio se hizo necio, ¿no? Y dice el necio en su corazón que no hay Dios. No hay Dios. Entonces por ahí ya tenemos una pequeña explicación de lo que vivimos ahora. Sí, y mira que en la iglesia está metido eso. La gente sabe su propia opinión. A propósito de eso, ahora se está sacando, bueno, en la explicación de la verdad hablamos de metarrelatos y todo, se está sacando nuestro metarrelato, se está sacando la Biblia de los cultos, y poco a poco se está sacando a Dios sí. No es como Luis Alfredo que decía baja Dios de la nube, ¿no? Ahora mami, lo están poniendo en la nube. Nos están poniendo a nosotros mismos nos ponen en la nube. Exacto. Pero es todo un tema que realmente, si lo empezamos a pensar de lo que va a suceder, es preocupante. No, es terrible, porque mira, ¿qué iba a hacer la iglesia frente a un zombie? No hay conciencia. El alma está anulada. Por eso el Cristo tiene que venir lleno. Sí.
y el Señor viene pronto y no retarda su venida. Dice, Así es. ¿no? Mira, una pastoral, ¿qué pastoral vas a hacer con ese tipo de personas? Qué llamado a la salvación? Es que ¿Para qué servirá el mensaje cristiano? Escuchen, cuando se supone que para esta época, entre esta época y el 2050, tú vas a definir cuántos años quieres vivir, vas a definir si el tipo de vida que quieres, la salud, te van a cambiar los órganos como quieren, etcétera, etcétera, no va a haber enfermedades. ¿Por qué necesitas a Dios? es que estamos jugando ya a ser Dios. Eso es. ¿Y sabe que la iglesia está dormida pensando de si va a tener economía? Por ahí le ofrecen a algunos predicadores prosperidad, otros le están ofreciendo poder y nadie le dice que estás perdiendo. Pero es que si lecturamos bien estos tiempos, todo lo del mundo se le ha puesto términos cristianos, Se ha acomodado. teológicos, y se ha acomodado, ¿no? Sí. Porque Dios está ahí para darte más vida en esta tierra, para que sigas disfrutando de esta tierra, de los placeres de esta tierra, de tu casa de playa, de tu carro último modelo, de tu iPhone 17, de todas esas cosas, pero es Dios que lo estamos maquillando Sí, como es Dios. el sincretismo de la época, ¿no? Antes el sincretismo era solo religioso. No, Ahora la ya. religión no es necesariamente el ídolo, hay otros ídolos, ¿no? Hay otras formas de idolatría, hay otras formas de dependencia del hombre al mercado, a los aparatos, a la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se ha metido muy sutilmente y uno no se da cuenta qué es lo que está dominando el alma del creyente. Ni siquiera el espíritu. El espíritu nuestro debe ser dominado por el Espíritu Santo, pero el alma. Y como la gente vive en el alma, y todos viven en el alma, todos dicen, está bien. Bueno, no voy a hablar de gente que iba a las iglesias a hablar que eran motivadores terribles, pero estas cosas que suceden no están trayendo ya los tiempos finales, el anticristo, Claro el que sistema de sí, dominación. claro que sí. Porque mira, ¿qué dice la Biblia? Que la gente va a apostatar ¿de qué? ¿De la religión o de la verdad? De la verdad, de la fe. La batalla final es contra la verdad. La batalla final no es por el petróleo, por el oro, por el litio. La batalla final es por la verdad, contra la verdad. Entonces, y eso la iglesia está pensando que la batalla final se va a dar cuando haya la Tercera Guerra Mundial. No. En ningún espacio geográfico. Pero ahora, pues, tampoco ahora piensa en Tercera Guerra Mundial, pues ya las guerras no son. ¿Sabes qué? Eso es lo de menos, porque al final de cuentas hasta los escogidos van a ser engañados. ¿Por qué van a ser engañados? Porque no están en la verdad, no conocen la verdad. Entonces, esto es un llamado a que volvamos a la palabra, porque en la palabra, La palabra es verdad. busquemos La palabra es la realidad, porque no es que tiene las ideas de Dios. La palabra es Cristo, la palabra es la encarnación de la verdad, la palabra es la encarnación de la realidad, la palabra es la verdad absoluta y eterna. Creo que deberíamos hablar un poco más de Cristo como palabra, ¿no? Como logos, para Logos. entender todo lo que trae y esa y tener muchas más razones de peso para defender la verdad, para ser estandartes de verdad, para ser, como dice Pablo, ¿no? Luminares, ¿no? Porque si hablamos que la verdad es luz, nosotros nos llama a ser luminares. Mira, un tema formidable en el texto nuevo testamentario es el tema de la verdad. Creo que es central. No saquemos a Cristo del centro, ¿no? Porque seguro va a ir algún crítico va a decir, no, Cristo es el centro. Si Cristo es el centro, porque Cristo es la verdad. Claro. Entonces, y cuando uno rastrea todo lo que dice la Biblia sobre la verdad, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, la cosa es bien seria. O sea, el pecado no es otra cosa que hacer injusticia a Dios y salirte de la verdad. No es otra cosa. Dejar de lado el camino de la verdad. Sí. Y cuando dejamos de lado a la verdad, Entras en tinieblas, en error, entras en injusticia, en todo. Entra la muerte, entra todo. y por no caer pesados y repetir lo que hemos dicho en antiguos programas,
estar en la mentira es estar en pecado. Y si estamos en pecados, somos esclavos del pecado. Claro, y inclusive se ha generalizado, sacando del contexto el texto, eso de que tires la primera piedra, el que esté libre de pecado. Y eso está hablando de la vieja naturaleza. No está hablando de la nueva naturaleza. Eso se lo está diciendo a los religiosos. ¿Sí? ¿No? Como decía el productor, ¿no? Si la Biblia dice que no debemos tener pecado, en una parte de la Biblia dice que si tu mano es ocasión de caer, tu ojo es ocasión que te la cortes. Él ¿no? quiere decir, dice que está pensando en comprarse una guillotina para ofrecer servicios de corte. De corte bíblico. No, su pregunta es, cuando vaya a la iglesia, ¿cómo va a aplaudir la gente? ¿Cómo va a aplaudir la gente? Que lleve una grabación. No, dentro de lo que dice, hay bastante verdad. Y es curioso porque la lógica es inversa ahí. ¿Quién aplaudiría? Está diciendo. Claro, ¿quién aplaudiría? Es decir, ¿quién está libre de pecado? Es lo mismo que estamos diciendo. ¿Y por qué no está libre de pecado? Porque el nuevo hombre no se está manifestando. Como usted decía, no sé si en el anterior programa o en una conversación fuera de, el hombre que peca es impío, no es cristiano. Sí, estamos hablando del concepto en el programa anterior, si mal no recuerdo, del concepto de impío y pecador, ¿no? Dentro de la broma de lo que dice hay una gran verdad, ¿no? Sí. Que nuestras iglesias están llenas de impíos. Porque el pecado se ha generalizado, se ha estandarizado, ¿no? Pecado bueno, pecado malo, pecado, estamos peor que la iglesia de la cual salimos muchos, que es pecado mortal, pecado venial. Ahora hay pecado superable, pecado suave, no así pecado grotesco. Entonces pecado grotesco sí se castiga, pecado suave no. Pecado es pecado. Pecado es pecado para Dios. Pecado es pecado. O sea, una simple mentira me aleja de Dios, ¿no? El que habla mentiras es mentiroso, y el padre de todas mentiras se le habla. Está rindiéndole culto al diablo. Está rindiéndole culto al papá. Bueno, no vamos a seguir siendo un poquito muy duros. Ya nuestro productor no quiere caer en pecado de gritar. Pastor, ¿cómo llegamos a la verdad? Nuevamente la pregunta, ¿cómo llegamos a la verdad? ¿Cómo la persona que tiene la necesidad de buscar la verdad o de llenar ese vacío en su corazón con la verdad puede llegar a él? ¿A través de la Biblia? Palabra de Dios, la palabra es verdad y el Espíritu es verdad. Es la palabra. Son las dos cosas fundamentales, no cosa porque el Espíritu sea una cosa, sino porque son las dos herramientas fundamentales, ¿no? Tienes la palabra, que es la verdad, pero si el Espíritu no te la explica, entonces tienes un asunto ahí de que aunque la verdad está, no está. Entonces, por esa definición que usted nos ha dado, también llegamos a la conclusión, como decíamos en el programa, de que la verdad no es conocimiento. No es conocimiento. Desvelar es descubrimiento, desvelamiento de lo que ya está. De lo que ya está. De lo que es absoluto, de lo que es verdadero, de lo que es lo correcto, de lo que es lo justo, etcétera, etcétera. Pero que no podemos discernir. Pero que no se puede discernir. Porque la verdad se discierne, la verdad no se conoce. La verdad se discierne por el Espíritu. Y ese discernimiento lo da trae el Espíritu Santo. Y no es necesariamente para aquel que está sentado en una banca de iglesia. No. Mira, yo he estado enseñando ayer algo de esto en la iglesia. Y le decía a la gente lo siguiente, ¿no? Voy a tratar de ser corto en 30 minutos, en 30 segundos, ¿no? Tú puedes ser una persona iletrada. No necesitas haber ido a la universidad ni nada. Tienes al Espíritu Santo y tú tienes discernimiento de la verdad. Tú puedes tener todos los títulos del mundo y no dejas que el Espíritu funcione en tu vida y tú eres un analfabeto espiritual, un analfabeto en torno a las realidades celestiales, a la realidad, a lo absoluto. Entonces, por eso que ese es si se quiere, la trampa que hay en este asunto, ¿no? Porque uno dice, te habla así porque ha leído bastante, tiene doctorado. No. Y yo creo que una persona sencilla puede llegar a situaciones reveladas más fácilmente que una persona que tiene
problema en la cabeza con tanta teoría y tanta incredulidad. Porque ese es un sentido espiritual, no es un sentido natural. El discernimiento es algo que trae el Espíritu Santo, es sobrenatural. El discernimiento no es natural, no es yo calculando, yo pensando, yo recordando, yo analizando, sino es el Espíritu haciendo clic y te dice, esto es la verdad. Y tu espíritu lo entiende porque está teniendo conexión con Dios, teniendo conexión con el Espíritu Santo y la palabra. Toda la verdad se abre. Se acabó. Se acabó. Punto final. No hay más receta. Seguro que amigos míos, hemos enseñado teología tantos años, están diciendo, está loco, ahora sí ya se tocó el racho. Ya quemó. Se quemó, ya quemó ya. Porque era lo contrario. Pero no dice que la mucha letra mata. Cuando no se quiere obedecer, la letra mata. Cuando se obedece, no mata. Bendice. Cuando la letra entra para ser un Opositor. Un opositor o una insignia de incredulidad, título, de ego, de ego, falsa sabiduría. Porque la sabiduría no tiene mucho que ver con conocimiento, ¿no? Es otra, son sentidos espirituales, conocimiento, sabiduría, entendimiento, discernimiento espiritual. Son otros sentidos. Anime a la gente a que busque la verdad. Bueno, esta es la palabra que es verdad y hay que depender del Espíritu. Sin llenura no hay nada. Ni la verdad que está escrita, que nos revela la realidad de Dios, lo absoluto de Dios, nos va a ser dado a conocer, porque el que revela todas las cosas es el Espíritu Santo. El que conoce aún lo profundo de Dios nos ha sido dado para que nos enseñe la verdad. Pero si nosotros lo desechamos a Él, no hay verdad. No va a haber verdad nunca. Y esa verdad que necesitamos para alimentar al nuevo hombre, esa realidad desde la cual el nuevo hombre se debe mover y en la cual debe vivir, no va a aparecer nunca. Así es. Con estas reflexiones los dejamos con este programa que esperemos que sea de motivación para que busque la verdad a través de la palabra de Dios bajo la iluminación del Espíritu Santo. Recuerde que Jesús es el camino, la verdad y la vida y tenemos que andar en ese camino todos los días y buscándolo en Él vamos a hallar vida y vida eterna. Muchas bendiciones, Dios los guarde y Dios sea con ustedes en todo momento. Bendiciones. Chao.